¿Cómo lograste que un pasajero prepotente se arrepintiera de haber elegido tu fila? El pasajero del asiento 14B, a quien llamaremos Rogelio, empezó a quejarse incluso antes de sentarse en nuestro vuelo hacia Denver en mayo. Me miró a mí, que estaba en el asiento de en medio, y dijo que yo era demasiado grande para estar sentado allí, aunque soy de complexión promedio. Dijo que la gente de mi tamaño debería verse obligada a comprar 2 boletos o sentarse en una sección especial. Exigió que me moviera para que él tuviera más espacio, pero el vuelo estaba completamente lleno. Le dijo a la sobrecargo que yo estaba invadiendo su espacio personal cuando ni siquiera me había desabrochado el cinturón de seguridad todavía. La sobrecargo nos miró, y pudo ver claramente que yo estaba sentado de manera normal dentro de los límites de mi asiento. Le dijo a Rogelio que todos estaban sentados correctamente y que por favor tomara asiento para que pudiéramos despegar. Rogelio resopló molesto y se dejó caer en el asiento. Inmediatamente abrió las piernas, desparramándose hacia mi espacio y poniendo su codo sobre el descansabrazos, invadiendo mi área. Cuando le pedí cortésmente que se mantuviera en su propio espacio, me contestó que él había pagado por comodidad y que yo tendría que aguantarme. Me dijo que si no me gustaba, podía irme de pie durante las 4 horas de vuelo. Luego sacó su celular y comenzó a ver videos a todo volumen sin audífonos. La sobrecargo le pidió que usara audífonos, pero él dijo que los había olvidado, así que todos tendrían que tolerarlo. Ella le insistió en que no podía reproducir audio sin audífonos y que tendría que verlos con subtítulos o leer algo. Rogelio se volvió hacia mí y me dijo que esto era mi culpa por estresarlo con mi presencia. Dijo que si yo no fuera tan grande, él no necesitaría entretenimiento para distraerse de la incomodidad. Mido 1,68 y peso 63 kilos. Pero Rogelio seguía insistiendo en que yo ocupaba demasiado espacio. Durante el despegue, Rogelio empezó a comer la comida más apestosa posible. Había traído sándwiches de atún con mucha cebolla, huevos cocidos y algún tipo de pescado en conserva que su esposa le había empacado. El olor era abrumador en ese espacio tan cerrado. La mujer en el 14C, llamémosla Carmen, estaba literalmente con arcadas. Cuando le pregunté si podía esperar hasta después del vuelo para comer alimentos con un olor tan fuerte, me dijo que probablemente yo solo estaba celoso porque claramente me comía todo lo que veía. Dijo que tal vez el olor me motivaría a ponerme a dieta. La sobrecargo tuvo que venir de nuevo cuando Rogelio empezó a patear el asiento de enfrente porque la persona se reclinó un poco. Dijo que los asientos reclinables deberían estar prohibidos y que cualquiera que los usara era un egoísta. El pasajero de enfrente se dio la vuelta y le pidió que dejara de patear. Rogelio dijo que pararía cuando el asiento volviera a su posición vertical. La sobrecargo le dijo a Rogelio que los pasajeros tenían derecho a reclinar su asiento y que necesitaba dejar de patear inmediatamente o habría consecuencias. Rogelio esperó hasta que ella se fue y comenzó a patear de nuevo, pero más suave, solo unos golpecitos constantes y molestos. Fue entonces cuando decidí que Rogelio necesitaba probar su propia medicina. Empecé derramando accidentalmente mi agua sobre su mesa de servicio cuando pasamos por una turbulencia mínima. El agua corrió directamente hacia el teclado de su computadora portátil y sus documentos. Rogelio saltó gritando sobre su trabajo destruido. Me disculpé profusamente y dije que la turbulencia me tomó por sorpresa. Le ofrecí servilletas, pero me aseguré de tirar mi café en el proceso de alcanzarlas. Ahora sus pantalones estaban empapados de café caliente y su computadora definitivamente estaba dañada. Rogelio llamó a la sobrecargo exigiendo que me arrestaran por destrucción de propiedad. Ella preguntó qué pasó y le expliqué lo de la turbulencia. Varios pasajeros confirmaron que habíamos pasado un bache y que los accidentes ocurren. Rogelio tuvo que sentarse con los pantalones mojados durante las 3 horas restantes. A continuación, empecé a hacer todo lo que Rogelio había hecho. Pero peor. Abrí las piernas ocupando todo el espacio debajo de su asiento donde había puesto su mochila. Cuando se quejó, le dije que yo también pagué por comodidad. Saqué mi celular y empecé a ver programas de cocina a volumen medio, lo suficientemente bajo para que la sobrecargo no dijera nada, pero lo suficientemente alto para ser molesto. Cuando Rogelio se quejó, le dije que olvidé mis audífonos tal como él lo hizo. Luego abrí mi almuerzo, que una amiga me había empacado especialmente para este viaje. Ella trabaja en una tienda de quesos artesanales y me había dado los quesos más fuertes y apestosos disponibles. Estoy hablando de queso que olía a una mezcla de pies con basura. También traía kimchi, calamares secos y huevos centenarios. La combinación de olores era tan intensa que la gente a 3 filas de distancia se estaba quejando. Rogelio se estaba poniendo verde y tuvo que usar su bolsa para el mareo. Cuando me suplicó que guardara la comida, le dije que probablemente solo estaba celoso de mi comida gourmet. Comí todo lentamente, asegurándome de masticar con la boca ligeramente abierta para que pudiera escuchar cada bocado. La señora Carmen, en el 14C, se reía silenciosamente porque había escuchado todo lo que Rogelio me había dicho antes. Incluso me ofreció un poco de su pasta de ajo para empeorar el olor. Durante el resto del vuelo, me aseguré de que Rogelio se sintiera miserable. Le di codazos accidentales cada vez que ajustaba mi posición. Estornudé sin cubrirme la boca en su dirección, aunque en realidad no rocié nada. Tamborileé mis dedos en el descansabrazos constantemente. Me levanté para ir al baño 8 veces, haciéndolo levantarse cada vez. Cuando se negó la 5ª vez, dije en voz alta que tenía una condición médica, y le pregunté si realmente iba a obligarme a tener un accidente allí mismo. Todos voltearon a mirarlo con disgusto y tuvo que moverse. La mejor parte llegó durante el aterrizaje. Rogelio agarró la bolsa para el mareo otra vez cuando le llegó otra ola de olor a kimchi. Vi su cara tornarse de un tono verde aún peor mientras presionaba la bolsa contra su boca. La sobrecargo caminó por el pasillo hacia nosotros con el capitán justo detrás de ella.
Se detuvieron en nuestra fila y el capitán se inclinó para hablarle en voz baja a Rogelio. Le dijo que si no podía recomponerse para el aterrizaje, tendrían que hacer otros arreglos. Rogelio se quedó completamente callado y se presionó contra la ventana. Su cara seguía verde, pero ahora también se veía asustado. El capitán se enderezó y caminó de regreso hacia el frente del avión. Podía sentir a Rogelio temblando ligeramente en el asiento junto a mí. Carmen captó mi mirada y me dio una pequeña sonrisa. Me volví hacia ella y le mencioné casualmente que esperaba que el aterrizaje fuera suave, ya que tiendo a marearme durante el descenso. Ella me sonrió y dijo que entendía perfectamente. Rogelio nos lanzó a ambos una mirada desesperada, pero no dijo nada. El capitán todavía vigilaba nuestra fila desde 2 filas más adelante. Rogelio abrió la boca como si quisiera quejarse, pero luego la cerró de nuevo. Sus manos agarraban los descansabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El avión comenzó su descenso y sentí el cambio de presión en mis oídos. Me moví en mi asiento para estar más cómodo y mi hombro chocó con el de Rogelio. Él se presionó más fuerte contra la pared fría del avión. Ajusté mi posición de nuevo y lo golpeé una vez más. Rogelio estaba atrapado entre la ventana y yo, sin lugar a donde ir. Cada vez que me movía, tenía que presionarse contra la pared para evitar tocarme. Podía verlo tratando de no vomitar mientras el olor de mi almuerzo persistía en el aire. La turbulencia me hizo moverme aún más. Rogelio parecía que quería llorar. La voz de la sobrecargo se escuchó por el altavoz anunciando que estábamos comenzando la aproximación final. Dijo que todos necesitaban regresar sus asientos a la posición vertical. El pasajero frente a Rogelio empujó su asiento hacia adelante. Rogelio pareció aliviado por aproximadamente medio segundo. Entonces estiré mis piernas y accidentalmente pateé su mochila más debajo de sus pies. La mochila se atascó entre sus tobillos y el asiento de enfrente. Rogelio trató de sacarla, pero no había suficiente espacio. Tuvo que sentarse con los pies en una posición incómoda por el resto del descenso. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos de la vista por la ventana. Cada vez que levantaba mi teléfono, mi codo se extendía completamente en el espacio de Rogelio. Él trataba de alejarse, pero la ventana lo bloqueaba. Carmen se estaba tapando la boca con la mano. Podía notar que estaba tratando de no soltar una carcajada. Tomé unas 15 fotos, asegurándome de estirar realmente mi brazo para cada una. La cara de Rogelio mostraba pura miseria mezclada con el color verde de sus náuseas. Levantó la mano para tratar de llamar la atención de la sobrecargo. Ella estaba caminando por la cabina haciendo las revisiones finales e ignoró completamente su mano levantada. Pasó justo por nuestra fila sin siquiera mirarlo. El brazo de Rogelio cayó de nuevo. Su cara mostraba frustración total al darse cuenta de que nadie lo iba a ayudar. Solo nos quedaban unos 20 minutos para el aterrizaje. La turbulencia se puso más fuerte mientras bajábamos a través de las nubes. El avión rebotaba y temblaba más de lo usual. Hice un gran espectáculo de parecer asustado y agarré el descansabrazos. Mi mano aterrizó justo encima de la mano de Rogelio. Él quitó su mano tan rápido que se golpeó el codo fuertemente contra el marco de la ventana. Lo escuché jadear de dolor. Se sobó el codo mientras me fulminaba con la mirada. Dije en voz alta que sentía mucho el incidente del descansabrazos. Expliqué que la turbulencia me había asustado y simplemente agarré lo que estaba más cerca. Varios pasajeros sentados cerca asintieron con la cabeza en comprensión. Un señor dijo que la turbulencia estaba bastante fea. Rogelio me miró con puro odio en los ojos. No podía quejarse ahora sin parecer mezquino después de todo lo que había hecho durante el vuelo. Todos a nuestro alrededor habían visto su comportamiento. Si se quejaba de que yo agarré el descansabrazos durante la turbulencia, solo se vería peor. El avión bajó de altitud nuevamente y mis oídos se taparon. Bostecé muy ampliamente con la boca abierta tanto como pude. Rogelio tuvo una vista completa y probablemente un recordatorio de toda la comida apestosa que acababa de comer. Su cara pasó de verde a casi gris. Agarró la bolsa para el mareo de nuevo y tuvo que usarla. Otros pasajeros cercanos lo miraron con asco. Una señora al otro lado del pasillo arrugó la nariz y miró hacia otro lado. Rogelio se limpió la boca con una servilleta y se hundió en su asiento. Carmen se inclinó hacia mí y me preguntó si yo estaba bien, con una voz lo suficientemente fuerte para que otros a nuestro alrededor escucharan claramente. Su cara mostraba preocupación por mi bienestar. Le agradecí y dije que estaba bien, solo un poco mareado por el descenso. Ella me dio unas palmaditas en el brazo con simpatía. Rogelio observó este intercambio, y pude ver cómo se daba cuenta de la situación. Todos a nuestro alrededor me veían como la víctima, y a él como el pasajero problemático. Su cara se puso roja de vergüenza encima del verde de estar enfermo. La combinación de colores lo hacía ver absolutamente terrible. Se hundió más en su asiento y miró fijamente hacia adelante. Sus pantalones mojados y manchados de café se pegaban al asiento. Su computadora dañada yacía inútil en su mochila bajo sus pies. El olor de mi almuerzo todavía flotaba en el aire alrededor de nuestra fila. Empecé a tararear en voz baja mientras el avión descendía a través de las nubes. La melodía no tenía ritmo, solo notas al azar que salían desafinadas a propósito. Rogelio se movió en su asiento junto a mí. El sonido era lo suficientemente bajo para que la sobrecargo que pasaba no lo notara, pero lo suficientemente alto para que Rogelio escuchara cada nota desafinada. Giró su cabeza hacia mí con la boca abriéndose como si quisiera decir algo. Luego la cerró de nuevo. No podía quejarse de un tarareo después de haber puesto sus videos a todo volumen para que todos los escucharan. Los músculos de su mandíbula se tensaron mientras yo seguía, mezclando algunos silbidos aleatorios entre tarareos. Carmen miró de reojo y sonrió levemente cuando vio lo que estaba haciendo. Rogelio de repente abrió las piernas mientras continuábamos descendiendo. Su rodilla empujó hacia el espacio debajo de mi asiento. Sentí su pierna presionando contra la mía, tratando de reclamar territorio una última vez. Planté un beau pied firmement en el piso.
Mi posición era sólida e inamovible. Rogelio trató de empujar de regreso, pero yo tenía mejor palanca desde el asiento de en medio. Tuvo que volver a juntar las piernas. Sus rodillas presionaban una contra la otra en una posición incómoda, la misma posición en la que había tratado de forzarme a estar durante todo el vuelo. Su cara se puso roja al darse cuenta de que había perdido esta batalla final por el espacio. Miró fijamente el respaldo del asiento frente a él. La voz del piloto se escuchó por el altavoz anunciando 5 minutos para el aterrizaje. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un chicle. Lo desenvolví lentamente, asegurándome de que el sonido del papel arrugándose se escuchara. Me metí el chicle a la boca y empecé a masticar con los labios ligeramente separados. El sonido del mascado era suave pero constante. Las manos de Rogelio agarraban los descansabrazos. Podía ver su mandíbula apretándose con cada mascada de mi chicle. Sus nudillos se pusieron blancos de apretar tan fuerte, pero no dijo nada. Simplemente se quedó ahí aguantando, sabiendo que todos a nuestro alrededor habían visto su comportamiento. Quejarse de mascar chicle lo haría ver aún más ridículo. Mastiqué un poco más fuerte. Las ruedas del avión golpearon la pista con un bache. Solté un gran suspiro y estiré mis brazos hacia arriba y hacia afuera como si estuviera celebrando. Mi codo derecho conectó con la cabeza de Rogelio. No lo suficientemente fuerte para lastimarlo de verdad, pero lo suficiente para que lo sintiera. Se echó hacia atrás y se agarró la cabeza con una mano. Me volví hacia él de inmediato con una mirada preocupada. Dije que lo sentía mucho, que el aterrizaje me asustó y me estiré sin pensar. Mi voz sonaba perfectamente sincera. Rogelio se sobó el lugar donde mi codo golpeó mientras me fulminaba con una mirada de puro odio, pero estábamos rodeados de testigos. Otros pasajeros estaban recogiendo sus cosas y poniéndose de pie. No podía hacer una escena ahora sin parecer un loco. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. El avión disminuyó la velocidad y giró hacia la puerta de embarque. La señal del cinturón se apagó. Me desabroché inmediatamente y salté sobre mis pies. Rogelio estaba atrapado en el asiento de la ventana. Me tomé mi tiempo para alcanzar el compartimento superior. Me estiré lentamente y batallé con el seguro. Rogelio estaba sentado debajo de mí con sus pantalones manchados de café. Las manchas marrones se habían secado en la tela. Su mochila estaba a sus pies sosteniendo su computadora arruinada. Se veía absolutamente miserable sentado allí mientras yo bloqueaba su salida. Otros pasajeros en el pasillo se estaban moviendo hacia adelante. Rogelio tendría que esperar hasta que yo terminara de bajar mi maleta. Sonreí para mis adentros mientras finalmente agarraba mi equipaje. Mi chamarra se resbaló de mis manos mientras bajaba la maleta. Cayó justo sobre la cabeza de Rogelio y le cubrió la cara. La manga aterrizó sobre su mochila. Rogelio agarró la chamarra y se la quitó con ambas manos. Su cara estaba roja brillante ahora. Varios pasajeros cercanos voltearon a ver la conmoción. Un hombre detrás de nosotros hizo un comentario sobre la gente que no puede controlar sus cosas. Su voz fue lo suficientemente fuerte para que todos en nuestra sección escucharan. La cara de Rogelio se puso aún más roja. Se hundió más en su asiento como si quisiera desaparecer. Recogí mi chamarra lentamente y dije perdón otra vez. Mi tono sugería que esto era solo otro accidente en una serie de eventos desafortunados. Carmen se puso de pie y se volvió hacia mí. Habló lo suficientemente fuerte para que la gente 3 filas adelante pudiera escucharla claramente. Me agradeció por ser un compañero de asiento tan agradable durante un vuelo tan difícil. Su énfasis en la palabra agradable fue obvio. Me sonrió calurosamente mientras ignoraba completamente a Rogelio. Varios pasajeros cercanos asintieron con la cabeza. Todos habían sido testigos del comportamiento de Rogelio durante el vuelo. La cara de Rogelio pasó de rojo a casi morado. Se dio cuenta de que ella me estaba contrastando deliberadamente con él, dejando claro para todos quién había sido el pasajero problemático. Sus manos agarraban sus rodillas y miraba hacia el piso. Carmen me guiñó un ojo mientras tomaba su bolsa. Salí al pasillo con mi maleta al hombro. Me volví hacia Rogelio una vez más. Le dije que realmente esperaba que su computadora estuviera bien y que su día mejorara a partir de aquí. Mi voz era perfectamente sincera y preocupada, como si genuinamente me importara su bienestar después de todo lo que pasó. Pero ambos sabíamos exactamente lo que yo estaba haciendo. Echando sal a la herida, recordándole su computadora arruinada y su vuelo terrible. Su mirada era tan intensa que podría haber derretido acero. Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse, pero aún así no dijo nada. ¿Qué podía decir? Todos a nuestro alrededor sabían que él mismo se había buscado todo esto. Caminé por el pasillo lentamente. Carmen caminaba a mi lado. Empezamos a hablar sobre cómo algunas personas simplemente hacen los vuelos más difíciles de lo que necesitan ser. Nuestras voces llegaban hasta la fila 14. Varios pasajeros que habían presenciado el comportamiento de Rogelio asintieron mientras pasábamos. Un señor me levantó el pulgar. Una mujer sonrió y negó con la cabeza. Podía sentir a Rogelio hirviendo de rabia detrás de nosotros. Estaba atorado en su fila esperando a que se despejara. Sentado en sus pantalones mojados, sosteniendo su computadora dañada, sabiendo que todos lo veían como el villano de este vuelo. Carmen se rió silenciosamente mientras llegábamos al frente del avión. La sobrecargo estaba parada cerca de la puerta de salida. Sonrió cuando me vio acercarme. Me agradeció por mi paciencia durante el vuelo. Luego lanzó una mirada muy significativa hacia la fila 14. Su expresión decía todo sin palabras. Le agradecí por su profesionalismo y por manejar una situación tan difícil. Compartimos un momento de completo entendimiento. Ambas sabíamos exactamente quién había causado todos los problemas. Me tocó el brazo brevemente y me dijo que tuviera un gran día en Denver. Caminé hacia el túnel de abordaje sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Rogelio recordaría este vuelo por mucho tiempo. Carmen me alcanzó en el pasillo y me extendió la mano.
Dijo que llevaba volando 20 años, pero nunca había visto a alguien manejar a un patán tan perfectamente. Le estreché la mano y le agradecí por la asistencia con la pasta de ajo. Se rió y sacó una tarjeta de presentación de su bolsa. Me dijo que si alguna vez necesitaba una referencia por mantener la calma bajo presión, estaría encantada de escribir una. Tomé la tarjeta y vi que trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología. Seguimos caminando juntos mientras ella me contaba sobre otros pasajeros terribles que había presenciado a lo largo de los años. Ninguno de ellos recibió el merecido que Rogelio acababa de experimentar. Llegamos al área de la puerta y vi a Rogelio saliendo del túnel detrás de nosotros. Todavía se veía mojado y miserable, abrazando su computadora dañada contra su pecho como si pudiera desmoronarse. Su camisa tenía manchas de café por el frente, y sus pantalones seguían húmedos. Me vio parado con Carmen y varios otros pasajeros de nuestra sección que se habían detenido a platicar. Su cara se puso roja y luego pálida al darse cuenta de que todos estaban hablando de él. El tipo de la fila 13 se estaba riendo y señalando en dirección a Rogelio. La mujer que había estado sentada al otro lado del pasillo estaba negando con la cabeza. Rogelio sabía que había sido completamente derrotado socialmente, y todos lo veían como el villano. Trató de pasar rápido, pero alguien de la fila 15 gritó preguntando si su computadora sobrevivió a la turbulencia. Rogelio no contestó, y caminó más rápido hacia los letreros que señalaban el reclamo de equipaje. El pasajero a quien Rogelio había estado pateando se acercó a mí con una gran sonrisa en la cara. Dijo que quería agradecerme por el entretenimiento, porque había estado a punto de perder los estribos por completo. Ver mi venganza desarrollarse fue mucho más satisfactorio que cualquier cosa que él pudiera haber hecho. Dijo que Rogelio se merecía cada segundo de miseria y que los pantalones empapados de café eran justicia perfecta. Rogelio estaba a unos 6 metros de distancia y definitivamente escuchó esto porque sus hombros se tensaron y empezó a caminar aún más rápido. Prácticamente trotó hacia las escaleras eléctricas que bajaban al reclamo de equipaje. Varias personas de nuestro vuelo notaron cómo se apresuraba y algunos se rieron. Carmen dijo algo sobre el karma funcionando de maneras misteriosas y el tipo que había sido pateado estuvo de acuerdo con entusiasmo. Me sentí genuinamente bien por haberme defendido sin perder la calma o meterme en problemas reales. Toda la situación salió mejor de lo que podría haber planeado. Rogelio enfrentó consecuencias naturales por su comportamiento, y todos lo presenciaron. No tuve que gritar ni hacer una escena ni involucrar a las sobrecargos más allá de las interacciones iniciales. Sus propias acciones regresaron para golpearlo y yo solo les di un empujoncito. Me dirigí hacia el reclamo de equipaje con Carmen todavía caminando a mi lado. Hablamos sobre su trabajo y el mío, y cómo ambos viajábamos bastante seguido. La escalera eléctrica nos llevó al nivel inferior, donde las bandas de equipaje estaban girando. Ubiqué a Rogelio inmediatamente porque estaba en su teléfono y gesticulando salvajemente. Su cara estaba roja de nuevo y seguía señalando su computadora. Probablemente estaba hablando con su esposa sobre la computadora arruinada y su ropa destruida. Otros pasajeros de nuestro vuelo le dieron mucho espacio al pasar junto a él. Nadie quería tener nada que ver con él después de ver su comportamiento durante 4 horas. Algunas personas lo miraron y luego voltearon la vista rápidamente. Una mujer incluso cambió de dirección para evitar caminar cerca de él. Rogelio no se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado discutiendo por teléfono. Su voz subió de volumen y lo escuché decir algo sobre demandar a alguien. Me pregunté si se refería a mí o a la aerolínea o simplemente al universo en general por su día terrible. Nuestra banda de equipaje comenzó a moverse y las maletas empezaron a deslizarse por la rampa. La mía salió en el primer grupo porque documenté temprano. La agarré y noté que Rogelio seguía en el teléfono poniéndose más molesto a cada segundo. Su maleta no había aparecido todavía, y la banda seguía girando con el equipaje de otras personas. Me permití una pequeña sonrisa pensando en cómo su mal día seguía empeorando sin ningún esfuerzo extra de mi parte. El universo estaba manejando el resto del castigo. Su computadora estaba arruinada, su ropa manchada y mojada, su maleta retrasada y todos en el vuelo pensaban que era un patán. A veces el karma no necesita mucha ayuda, solo un pequeño empujón en la dirección correcta con un poco de queso estratégico y turbulencia oportuna. Empecé a caminar hacia los letreros de salida para el transporte terrestre. Carmen me alcanzó cerca de las puertas automáticas, sacó su teléfono y me mostró una publicación que acababa de hacer en redes sociales. Era lo suficientemente vaga para que nadie pudiera identificar a Rogelio o a mí o incluso el vuelo específico. Pero había escrito sobre presenciar una venganza perfecta y cómo a veces la gente prepotente recibe exactamente lo que se merece. Sus amigos ya estaban comentando y llamando héroe a la persona misteriosa. Me reí y le dije que eso era increíble. Ella dijo que la historia era demasiado buena para no compartirla, aunque fuera de manera general. Intercambiamos números de teléfono reales y correos electrónicos en lugar de solo tarjetas de presentación. Dijo que si alguna vez estábamos en la misma ciudad, definitivamente deberíamos ir por un café. Era curioso cómo el comportamiento terrible de Rogelio me llevó a hacer una nueva amiga que compartía mi sentido de justicia. Si él hubiera sido una persona normal y decente, nunca habría hablado con Carmen más allá de los saludos básicos. Afuera del aeropuerto, el aire de Colorado me golpeó y respiré profundo. Mi aplicación de transporte mostraba que mi conductor estaba a 3 minutos. Me paré cerca del área de abordaje y finalmente me relajé por primera vez desde que subí a ese avión. Toda la situación podría haber sido muy diferente si simplemente hubiera aceptado el abuso de Rogelio. Podría haberme sentado ahí miserable por 4 horas mientras él invadía mi espacio, me insultaba y hacía el vuelo insoportable. En cambio, me defendí usando sus propias tácticas contra él. Se sintió como un momento importante de respeto propio, aunque los métodos fueran un poco mezquinos. A veces tienes que combatir fuego con fuego.
O en este caso, combatir comida apestosa con comida más apestosa y accidentes falsos con consecuencias reales. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de mi amiga preguntando cómo estuvo el vuelo. Ella fue quien empacó los quesos especiales y sabía que yo estaba sentado en un asiento de en medio. Me di cuenta de que tenía una historia increíble para contarle. Empecé a escribir todo allí mismo en la banqueta. Mis pulgares volaban por la pantalla mientras describía las quejas iniciales de Rogelio y su comportamiento agresivo y la intervención de la sobrecargo. Luego llegué a la parte buena sobre el derrame de agua y el desastre del café y el despliegue del queso. Estaba sonriendo mientras escribía porque sabía que esta se convertiría en una de mis historias favoritas sobre el karma en los viajes. El tipo de historia que cuentas en fiestas y la gente siempre quiere escuchar de nuevo. A mi amiga le encantaría absolutamente, ya que su experiencia en quesos contribuyó directamente a la miseria de Rogelio. Mi transporte llegó justo a tiempo y me subí al asiento trasero. El conductor me miró por el espejo retrovisor y preguntó qué tal mi vuelo. No pude evitar reír en voz alta. Le dije que definitivamente era uno que recordaría por un tiempo. Parecía curioso, así que le di la versión corta sobre Rogelio quejándose de que yo era demasiado grande para el asiento de en medio, aunque soy de talla promedio. Luego invadiendo mi espacio y viendo videos sin audífonos y comiendo la comida más apestosa posible. Le expliqué cómo derramé accidentalmente agua y café sobre su computadora durante la turbulencia y luego saqué comida aún más apestosa que lo enfermó por el resto del vuelo. El conductor se empezó a partir de risa y dijo que deseaba que más gente se enfrentara a tipos así. Dijo que demasiada gente simplemente aguanta el abuso en los aviones porque no quieren causar problemas. Estuve de acuerdo y dije que casi hice lo mismo hasta que Rogelio me presionó demasiado. El conductor me contó sobre una vez que alguien reclinó su asiento completamente sobre sus piernas en un vuelo nocturno y él no dijo nada durante 6 horas. Dijo que se arrepentía de no haber hablado y mi historia lo hizo sentir mejor sobre situaciones futuras. Platicamos todo el camino a casa sobre la etiqueta en los aviones y pasajeros prepotentes. Me dejó en mi edificio de departamentos y dijo que el viaje era gratis porque mi historia le alegró el día. Traté de insistir en pagar, pero se negó y se fue riendo. Entré a mi departamento e inmediatamente saqué mi teléfono para llamar a mi mejor amiga. Contestó al segundo timbre y me lancé a la versión completa y detallada de todo lo que pasó con Rogelio. Empecé desde el momento en que me miró con asco antes de siquiera sentarse y repasé cada cosa que hizo y dijo. Ella se estaba muriendo de risa cuando llegué a la parte del derrame de agua durante la turbulencia y el café siguiéndolo justo después. Cuando describí abrir los quesos especiales y ver a Rogelio ponerse verde, tuvo que dejar el teléfono porque no podía respirar de tanto reír. Le conté sobre Carmen ofreciéndome pasta de ajo y Rogelio usando la bolsa para el mareo múltiples veces. Le expliqué cómo lo hice levantarse 8 veces para ir al baño y cómo todos lo miraban con asco cuando mencioné mi condición médica. Mi amiga dijo que esta era la mejor historia de venganza que había escuchado y que absolutamente tenía que escribirla. Sugirió publicarla en línea en algún lugar porque a otras personas les encantaría y era demasiado buena para guardármela. Le dije que lo pensaría. Pero ella insistió diciendo que historias como esta necesitaban ser compartidas para que la gente supiera que no tienen que aceptar simplemente el comportamiento terrible de pasajeros prepotentes. Esa noche me senté frente a mi computadora y empecé a escribir toda la experiencia de principio a fin. Me uní a un foro donde la gente comparte historias sobre lidiar con gente difícil y encontré la sección sobre pesadillas de viaje. Escribí todo exactamente como sucedió, manteniendo todos los hechos correctos, pero asegurándome de incluir los detalles satisfactorios sobre Rogelio recibiendo exactamente lo que se merecía. Describí sus quejas iniciales sobre mi tamaño aunque mido 1,68 y peso 63 kilos. Incluí su comportamiento agresivo desparramándose en mi espacio y negándose a usar audífonos y comiendo pescado fermentado. Me aseguré de mencionar cómo la sobrecargo tuvo que intervenir múltiples veces debido a sus acciones. Luego llegué a la parte buena sobre mi derrame accidental de agua y el desastre del café que siguió. Describí los quesos especiales en detalle y cómo el olor hizo que la gente a 3 filas de distancia se quejara. Incluí la parte sobre hacer que Rogelio se levantara 8 veces y su cara cuando mencioné mi condición médica en voz alta. Escribí sobre Carmen apoyándome y ofreciendo pasta de ajo. Terminé con cómo Rogelio se veía completamente derrotado para cuando aterrizamos, sentado en sus pantalones mojados y manchados de café con su computadora arruinada. Leí todo 2 veces para asegurarme de que fuera preciso, y luego presioné el botón de publicar. En 1 hora mi publicación empezó a recibir respuestas. La gente comentaba que habían lidiado con situaciones similares en vuelos y deseaban haberlo manejado tan bien como yo. Alguien escribió sobre un pasajero que se quitó los zapatos y puso sus pies descalzos en el descansabrazos y cómo simplemente sufrieron en silencio en lugar de hacer algo. Otra persona compartió una historia sobre alguien cortándose las uñas de los pies a mitad del vuelo y lo asqueroso que fue. Varias personas dijeron que mi enfoque fue perfecto porque usé las propias tácticas de Rogelio contra él y nunca rompí ninguna regla. Señalaron que la turbulencia y los accidentes no fueron mi culpa y comer comida apestosa fue exactamente lo que Rogelio había hecho primero. Varios comentaristas dijeron que estaban guardando mi publicación para recordar las técnicas si alguna vez se encontraban con alguien como Rogelio. Una persona escribió que el comportamiento prepotente en los aviones había empeorado mucho en años recientes y más gente necesitaba defenderse. Me di cuenta de que este tipo de cosas no era raro en absoluto. Miles de viajeros habían experimentado pasajeros que invadían su espacio, o ponían videos ruidosos, o comían comida con olor terrible o pateaban asientos. La diferencia era que la mayoría de la gente simplemente lo aceptaba y se quedaba miserable todo el vuelo. Leer todas estas respuestas me hizo sentir contento de haberme defendido en lugar de simplemente aguantar el abuso de Rogelio por 4 horas.
En los siguientes días, mi publicación siguió recibiendo más y más respuestas. Para el tercer día, había cientos de comentarios y el número seguía subiendo. La gente estaba compartiendo sus propias historias de venganza en aviones, y algunas de ellas eran incluso mejores que la mía. Alguien escribió sobre un pasajero que seguía presionando el botón de llamada cada 5 minutos sin razón, así que accidentalmente derramaron agua con hielo por la espalda de la persona durante la turbulencia. Otra persona describió lidiar con alguien que no dejaba de hablar fingiendo quedarse dormido y roncando muy fuerte cada vez que la persona intentaba iniciar una conversación. Múltiples personas dijeron que mi historia los inspiró a defenderse en situaciones similares en lugar de aceptar el mal comportamiento. Una mujer escribió que siempre había tenido demasiado miedo de decir algo cuando los pasajeros eran groseros, pero después de leer mi publicación se sentía empoderada para poner límites en su próximo vuelo. Un hombre comentó que usó mi técnica del queso en un viaje reciente cuando alguien invadió su asiento y funcionó perfectamente. Varias personas me agradecieron por compartir porque les hizo darse cuenta de que tenían opciones al lidiar con patanes prepotentes. Se sintió muy bien saber que mi experiencia con Rogelio podría ayudar a otras personas a sentirse lo suficientemente seguras para empujar de vuelta contra los abusivos en lugar de sufrir en silencio. Una semana después, recibí un mensaje privado a través del foro de alguien que dijo que estaba en mi vuelo y reconoció la historia inmediatamente. Confirmaron que cada detalle que escribí era preciso y dijeron que habían estado sentados unas filas detrás de mí. La persona añadió que después de que aterrizamos, Rogelio fue directo con los agentes de la puerta y trató de meterme en problemas. Aparentemente se había quejado de que yo destruí deliberadamente su computadora y ropa y exigió que la aerolínea lo compensara o me hiciera arrestar. Los agentes de la puerta preguntaron qué pasó y Rogelio les contó sobre los derrames de agua y café. Preguntaron si hubo turbulencia y Rogelio admitió que hubo un pequeño bache, pero insistió en que lo hice a propósito. Los agentes le dijeron que no había nada que pudieran hacer sobre accidentes durante la turbulencia y que necesitaría presentar un reclamo con su compañía de seguros. Rogelio se enojó mucho y exigió hablar con un supervisor. El supervisor salió y escuchó su queja y le dio la misma respuesta. La persona que me enviaba mensajes dijo que vio todo el asunto, y Rogelio se estaba poniendo rojo y gritando, mientras el agente de la puerta permanecía completamente calmado y profesional. Eventualmente Rogelio se rindió y se fue furioso hacia el reclamo de equipaje, todavía mojado y miserable. La misma persona envió otro mensaje unos minutos después con noticias aún mejores. Dijeron que habían escuchado a Rogelio en su teléfono en el reclamo de equipaje hablando con alguien sobre su computadora arruinada. Aparentemente estaba completamente destruida por el agua y el café, y no prendía para nada. Había perdido cualquier trabajo que tuviera ahí porque no había respaldado nada en la nube. La persona también dijo que Rogelio perdió su vuelo de conexión porque tuvo que pasar mucho tiempo tratando de limpiarse en el baño del aeropuerto y presentando su queja inútil con los agentes de la puerta. Su siguiente vuelo no era hasta la mañana siguiente, así que tuvo que pagar por una habitación de hotel inesperada. Rogelio aparentemente había tratado de que la aerolínea cubriera el costo del hotel, ya que su conexión perdida se debió a las acciones de otro pasajero, pero se negaron porque el vuelo original llegó a tiempo y su retraso fue culpa suya. No sentí absolutamente nada de culpa por nada de esto. Rogelio se buscó cada parte de esto por ser agresivo y prepotente y hacer mi vuelo miserable desde el principio. Si hubiera sido una persona normal y decente y se hubiera quedado en su propio espacio, nada de esto le habría pasado. Mi amiga que empacó los quesos especiales me mandó un mensaje preguntando cómo salió todo con sus contribuciones. Le contesté que los quesos fueron absolutamente perfectos y funcionaron exactamente como se necesitaba. Le dije que Rogelio se puso verde y tuvo que usar la bolsa para el mareo múltiples veces y la gente a 3 filas de distancia se estaba quejando del olor. Ella respondió que estaba contenta de que su experiencia con el queso contribuyera a que se hiciera justicia. Dijo que los que me dio eran de los más fuertes en la tienda y los había elegido específicamente para un impacto máximo. Se ofreció a preparar otro paquete de cuidados en cualquier momento que necesitara lidiar con gente difícil, ya fuera en aviones o en cualquier otro lugar. Le agradecí y dije que definitivamente lo tendría en cuenta para situaciones futuras. Ella envió de vuelta un emoji de risa y dijo que consideraba su deber cívico ayudar a la gente a enfrentarse a los abusivos usando el poder de los productos lácteos fermentados. Me metí a internet y reservé otro vuelo para el próximo mes para visitar a la familia. Estaba viendo la pantalla de selección de asientos y me di cuenta de que no estaba ansioso al respecto en absoluto, aunque el único asiento disponible era en medio otra vez. Antes de la experiencia con Rogelio, me habría preocupado sobre con quién terminaría sentado y si serían groseros o invadirían mi espacio. Ahora me sentía completamente seguro de que podría manejar cualquier situación que surgiera. La experiencia con Rogelio me enseñó que no tengo que aceptar simplemente el mal comportamiento de otros pasajeros. Tengo herramientas y técnicas para defenderme si alguien trata de hacer mi vuelo miserable. No estoy buscando conflicto, y espero que mi próximo vuelo sea completamente aburrido con compañeros de asiento educados y considerados. Pero si me encuentro con otro patán prepotente como Rogelio, sé exactamente qué hacer y no dudaré en defenderme. En el trabajo al día siguiente, estaba comiendo en el comedor con unos compañeros. Alguien preguntó sobre mi viaje y empecé a contar la historia de Rogelio. En 2 minutos, todos en la mesa habían dejado de comer y estaban escuchando con atención total. Cuando llegué a la parte del derrame de café siguiendo al derrame de agua, la gente empezó a reírse. Para cuando describí abrir los quesos especiales, todos estaban carcajeándose. Pasé por todo el asunto, incluyendo hacer que Rogelio se levantara 8 veces y a Carmen ofreciendo pasta de ajo. Mis compañeros estaban asombrados y varios de ellos dijeron que simplemente habrían sufrido en silencio todo el vuelo.
Una persona dijo que nunca se le habría ocurrido reflejar el mal comportamiento de vuelta hacia alguien. Otro compañero admitió que lidió con una situación similar el año pasado y simplemente se sentó allí miserable porque no quería causar problemas. Mi jefe iba pasando y escuchó el final de la historia. Se detuvo y me pidió que empezara de nuevo desde el principio. Pasé por todo de nuevo y él escuchó todo el asunto. Cuando terminé dijo que defenderse profesionalmente es una habilidad importante incluso en situaciones personales. Dijo que demasiada gente piensa que ser profesional significa aceptar el maltrato, pero en realidad significa poner límites mientras te mantienes calmado y estratégico. Le dijo a toda la mesa que mi enfoque fue perfecto porque nunca perdí los estribos, ni rompí ninguna regla, simplemente usé las propias tácticas de Rogelio contra él de una manera de la que no podía quejarse. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo, y por el resto de la comida la gente siguió sacando diferentes partes de la historia y riéndose del vuelo miserable de Rogelio. Esa noche mi teléfono se iluminó con un mensaje de Carmen. Dijo que había contado la historia de Rogelio en una cena con sus amigos del trabajo, y todos estuvieron de acuerdo en que manejé la situación perfectamente. Su mensaje me hizo sonreír porque escribió que definitivamente deberíamos reunirnos para un café pronto ya que disfrutó de mi compañía y sentido del humor. Le contesté que me encantaría ir por un café cuando estuviera en la ciudad de nuevo, e hicimos planes vagos para coordinar agendas en el futuro. Se sintió bien saber que toda la situación del avión había llevado a ser una nueva amiga genuina que compartía mis puntos de vista sobre enfrentarse al comportamiento prepotente. Pasó un mes y me encontré en otro vuelo, esta vez dirigiéndome a Portland para una conferencia de trabajo. Había reservado un asiento de en medio otra vez porque era la única opción disponible, pero no estaba preocupado en absoluto. Cuando llegué a mi fila, el chico en el asiento de la ventana sonrió y dijo «Hola», luego volvió a su libro. La mujer en el asiento del pasillo me ayudó a poner mi maleta en el compartimento superior y preguntó si quería que se moviera para que pudiera acomodarme. Ambos se quedaron completamente en su propio espacio durante todo el vuelo. Nadie puso videos sin audífonos. Nadie comió comida apestosa. Nadie pateó asientos o abrió las piernas hacia mi área. El vuelo fue totalmente aburrido y sin incidentes, y me di cuenta de cuánto apreciaba a la gente normal y considerada después de lidiar con Rogelio. A veces los mejores vuelos son aquellos donde absolutamente nada interesante sucede y todos simplemente respetan el espacio del otro. En las siguientes semanas, empecé a notar el comportamiento prepotente en otras situaciones más claramente. En el supermercado alguien se metió frente a mí en la fila, y calmadamente dije que ya estaba esperando allí. La persona se disculpó y se movió al final. En un restaurante alguien en la mesa de al lado estaba poniendo música en su teléfono y cortésmente les pedí que usaran audífonos. Lo hicieron sin discutir. La experiencia con Rogelio me había dado confianza para poner límites sin ser agresivo o perder los estribos. No estaba buscando conflictos, pero tampoco iba a dejar que la gente me pisoteara más. Podía mantener mi posición firmemente, pero con calma, y la mayoría de la gente respondía bien cuando abordaba los problemas directamente, en lugar de simplemente aceptar el mal comportamiento en silencio. 3 meses después del vuelo fui a una fiesta en casa de un amigo. Alguien me preguntó sobre historias de terror de viajes, y me lancé a la saga de Rogelio. Como a la mitad, un tipo que no conocía interrumpió y dijo que había escuchado una historia similar en línea recientemente. Sacó su teléfono y empezó a buscar en algunas publicaciones de foros. Luego me miró con los ojos muy abiertos y preguntó si la historia era sobre mí. Confirmé que era mi experiencia real, y de repente tenía a 8 personas reunidas queriendo escuchar la versión completa con todos los detalles. Pasé por todo el asunto de nuevo empezando con las quejas de Rogelio antes de siquiera sentarse y terminando con él, dejando el avión empapado y miserable. Todos se estaban carcajeando con el despliegue del queso especial y el derrame de café perfectamente sincronizado. Varias personas dijeron que deseaban haber estado allí para ver la cara de Rogelio cuando el olor le pegó. La historia de Rogelio se convirtió en mi anécdota de cabecera en reuniones sociales durante los siguientes meses. La había refinado para resaltar todos los mejores momentos y sabía exactamente cuándo hacer una pausa para un efecto máximo. La gente siempre se reía más fuerte en la parte donde Carmen me ofreció su pasta de ajo para empeorar el olor. Les encantaba escuchar sobre Rogelio poniéndose verde y usando la bolsa para el mareo. Varios amigos me pidieron que les enseñara mis técnicas para manejar gente difícil, queriendo saber cómo me mantuve calmado mientras ejecutaba tal venganza mezquina perfecta. Les expliqué que la clave era nunca perder los estribos y siempre tener negación plausible para todo. La turbulencia realmente causó el derrame de agua, y realmente olvidé mis audífonos tal como Rogelio lo hizo. Todo lo que le hice fue simplemente reflejar su propio comportamiento de vuelta hacia él. Carmen me mandó mensaje a principios de otoño diciendo que venía a mi ciudad para una conferencia de trabajo. Finalmente nos reunimos para el café en un lugar cerca de su hotel. Tan pronto como nos sentamos empezamos a reírnos del vuelo otra vez. Dijo que todavía pensaba en ello cada vez que volaba y esperaba presenciar algo así de entretenido de nuevo, aunque admitió que estaba contenta de que la mayoría de los vuelos fueran aburridos. Hablamos por casi 2 horas compartiendo otras historias de viaje y descubriendo que teníamos mucho en común más allá de nuestra experiencia compartida con Rogelio. Me dijo que había hecho la historia ligeramente anónima cuando publicó sobre ella en línea, pero sus amigos aún así dedujeron que era ella basándose en los detalles. Intercambiamos promesas de mantenernos en contacto y estuvimos de acuerdo en que a veces las peores experiencias llevan a las mejores historias y amistades inesperadas. 6 meses después del incidente con Rogelio, estaba completamente libre de cualquier estrés por la situación. Se había transformado en solo una gran historia que disfrutaba contar. Había aprendido que defenderse no tiene que significar perder los estribos o ponerse agresivo. A veces la mezquindad estratégica es la respuesta perfecta cuando alguien se niega a respetar los límites básicos.
Rogelio había creado un ambiente hostil desde el momento en que se sentó, y en lugar de simplemente sufrirlo, hice que experimentara su propia medicina. Todo el asunto me enseñó que no tienes que aceptar el maltrato solo para evitar el conflicto. Hay formas de empujar de vuelta que se mantienen dentro de las reglas mientras dejas tu punto claro como el agua. Unas semanas después, me dieron un ascenso a primera clase en un vuelo a Chicago. Cuando me registré en la puerta, bromeé con el agente prometiendo no traer ningún queso apestoso a bordo. Ella pareció confundida por un segundo, y luego se rió cuando le di una explicación muy breve sobre mi aventura de vuelo anterior. Dijo que el vuelo definitivamente sería más pacífico que mi última experiencia, y que los pasajeros de primera clase usualmente se portaban bastante bien. Me acomodé en mi asiento espacioso con mucho espacio para las piernas, y nadie invadiendo mi espacio, pensando en lo diferente que era esto de estar apretujado en el asiento de en medio junto a Rogelio. El vuelo fue suave y tranquilo, y de hecho logré avanzar algo de trabajo sin ningún drama o conflicto. En octubre estaba leyendo artículos de noticias durante el almuerzo cuando me encontré con una pieza sobre etiqueta en aviones y derechos de los pasajeros. El escritor estaba discutiendo la resolución creativa de conflictos e incluyó varios ejemplos de pasajeros manejando situaciones difíciles. Una de las historias sonaba muy familiar, y entonces me di cuenta de que era mi experiencia con Rogelio. El artículo citaba mi publicación anónimamente, pero la usaba como un ejemplo de cómo los pasajeros pueden defenderse sin escalar a la violencia o ser bajados de los vuelos. El escritor alabó el enfoque de reflejar el mal comportamiento de vuelta a la persona causando problemas, notando que era más efectivo que quejarse con los sobrecargos o sufrir en silencio. Fue genial ver mi experiencia contribuyendo a una conversación más grande sobre cómo lidiar con gente prepotente en espacios confinados. Después de leer ese artículo, empecé una nueva tradición de empacar botanas interesantes en cada vuelo. Nada tan extremo como el arsenal de queso que desplegué contra Rogelio, pero suficiente variedad para recordarme que tenía opciones si alguien decidía ser irrazonable. Traería unas papas de kimchi, mango enchilado y tal vez unas galletas de ajo. Solo saber que podía desplegarlos si era necesario me hacía sentir más confiado subiendo a los aviones. Nunca tuve que usarlos realmente porque nunca me encontré con otro pasajero tan terrible como Rogelio, pero tener ese plan de respaldo me dio tranquilidad. Era como llevar un seguro contra el comportamiento prepotente, un recordatorio de que no estaba indefenso si alguien trataba de hacer mi vuelo miserable de nuevo. Unas semanas después del vuelo, mi amiga Sara me llamó durante su descanso del almuerzo sonando completamente estresada. Ella trabaja en marketing en una empresa de tecnología y tenía este compañero llamado Beto que seguía llevándose el crédito por sus ideas en juntas e interrumpiendo sus presentaciones. Me preguntó si tenía algún consejo porque había escuchado sobre mi situación en el avión y supuso que yo podría saber cómo manejar gente difícil sin ser despedido. Pensé en Rogelio y cómo reflejar su comportamiento había sido mucho más efectivo que solo quejarse o quedarse callado. Le dije a Sara que empezara a documentar todo lo que Beto hacía con fechas y horas y luego usara sus propias tácticas contra él de formas sutiles. La próxima vez que él la interrumpiera, ella debería reconocer su punto y luego redirigir a su idea original mientras dejaba claro que ella ya había cubierto ese tema. Si él trataba de llevarse el crédito, ella debería reenviar correos a su jefe mostrando su trabajo original con las marcas de tiempo. Necesitaba mantenerse profesional pero hacer imposible que él siguiera robando sus contribuciones sin verse obvio. Sara intentó mi enfoque durante las siguientes 2 semanas y me llamó para decir que funcionó perfectamente. Beto la interrumpió una vez en una junta, y ella calmadamente dijo que apreciaba su entusiasmo, pero que ella seguía presentando y tomaría preguntas al final. Toda la sala se quedó callada y Beto se vio avergonzado. Luego ella empezó a copiar a su jefe en todos los correos de proyectos, así que había un registro claro de su trabajo, y Beto no podía reclamar ideas sin contradecir el hilo de correos. Su jefe incluso la llamó aparte para decir que había notado que ella tomaba más iniciativa últimamente, lo que significaba que finalmente estaba viendo sus contribuciones reales en lugar del robo de Beto. Sara me agradeció por el impulso de confianza y dijo que pensar en la situación de Rogelio le recordó que no tenía que aceptar simplemente el maltrato. Estaba leyendo noticias una mañana de julio cuando vi un titular sobre aerolíneas implementando políticas más estrictas para pasajeros rebeldes. El artículo hablaba sobre multas aumentadas, posibles vetos de vuelos y mejor apoyo para los miembros de la tripulación lidiando con gente difícil. Inmediatamente pensé en Rogelio y me pregunté si había aprendido algo de nuestro vuelo o si todavía andaba por ahí haciendo a todos miserables a 10.000 metros de altura. Conociendo su personalidad y cómo me culpó por todo, incluso cuando él era claramente el problema, supuse que probablemente contaba la historia completamente diferente a cualquiera que escuchara. En su versión, él probablemente era la víctima de un pasajero enorme que destruyó deliberadamente su computadora e hizo el vuelo insoportable con comida asquerosa. Dejaría fuera las partes sobre invadir mi espacio, poner videos sin audífonos, comer comida apestosa primero y patear el asiento de enfrente. Gente como Rogelio nunca piensa que ellos son el problema, siempre encuentran a alguien más a quien culpar por las consecuencias de su propio comportamiento. Espero que las nuevas políticas de las aerolíneas al menos hagan más difícil para él salirse con la suya tratando mal a la gente, pero no tenía muchas esperanzas. Algunas personas pasan toda su vida siendo unos patanes prepotentes y nunca se dan cuenta de que ellos son el factor común en todos sus conflictos. Mi familia tuvo una gran reunión en casa de mi tía en agosto para el cumpleaños de mi prima, y de alguna manera la historia del avión salió durante la cena. Mi prima Fernanda dijo que había escuchado sobre eso por mi mamá, pero quería que yo contara la versión real porque el relato de segunda mano no tenía todos los detalles.
Me lancé a la historia completa empezando con los comentarios de Rogelio sobre mi tamaño antes de siquiera despegar, sus invasiones constantes de mi espacio, la comida apestosa que comió mientras me insultaba y luego mi venganza estratégica con el derrame de agua, el incidente del café y el arsenal de queso que lo enfermó. Todos en la mesa se estaban riendo para cuando llegué a la parte sobre hacerlo levantarse 8 veces para ir al baño, y mi tío literalmente tenía lágrimas corriendo por su cara cuando describía a Rogelio, poniéndose verde por el olor del queso especial. Mi tío dijo que deseaba haber estado allí para ver la cara de Rogelio cuando saqué el kimchi y los calamares, y mi tía dijo que debía haber tomado fotos como evidencia. Mi sobrino adolescente preguntó si me metí en problemas, y pareció impresionado cuando expliqué cómo me mantuve dentro de las reglas usando accidentes y excusas médicas. Fernanda dijo que la historia era incluso mejor de lo que había imaginado, y preguntó si alguna vez volví a ver a Rogelio. Le dije que no y esperaba nunca hacerlo, pero si me lo topaba en otro vuelo estaría totalmente preparado con una selección aún peor de alimentos apestosos. Toda la mesa estuvo de acuerdo en que Rogelio recibió exactamente lo que se merecía, y que más gente debería enfrentarse a los patanes prepotentes, en lugar de simplemente tolerar su comportamiento. En los siguientes meses noté que la historia de Rogelio se había convertido en una de esas experiencias definitorias que la gente asociaba conmigo. Cada vez que alguien en el trabajo o en mi grupo de amigos hablaba sobre lidiar con gente difícil, alguien inevitablemente decía que yo debería contarles sobre el incidente del avión. Era un poco gracioso cómo un vuelo de 4 horas se había convertido en una experiencia tan memorable que probablemente estaría contando esta historia por años. La situación me enseñó que no tienes que ser agresivo o perder los estribos para defenderte. A veces la mejor respuesta es una mezquindad estratégica que refleja el mal comportamiento de vuelta a la persona causando problemas. Había pasado de ser alguien que usualmente evitaba el conflicto a alguien que sabía cómo manejar gente prepotente sin escalar al punto donde me metería en problemas. La historia también me había dado una reputación como alguien que no se dejaba de nadie, lo cual honestamente se sentía bastante bien. Amigos empezaron a pedirme consejos cuando lidiaban con compañeros de trabajo difíciles, clientes groseros o familiares insistentes, y yo podía darles ejemplos concretos de cómo poner límites mientras se mantenían calmados. La experiencia con Rogelio se había convertido en parte de mi mitología personal de una manera que nunca esperé. Empecé a planear un viaje para el próximo año para visitar a mi hermano en Seattle, y esta vez elegí específicamente un asiento de ventana al reservar mi boleto. Después de mi aventura en el asiento de en medio con Rogelio, decidí que me había ganado la mejora, y el costo extra valía totalmente la pena por el espacio personal garantizado y el control sobre mi entorno. Los asientos de ventana significaban que nadie podía invadir mi espacio desde ese lado, podía controlar la persiana y solo tenía que lidiar con un compañero de asiento en lugar de 2. No tendría que pedirle a nadie que se moviera si necesitaba el baño, y podía recargarme contra la pared si quería dormir sin preocuparme de caer sobre el hombro de un extraño. La experiencia del asiento de en medio me había enseñado que la opción más barata no siempre es la mejor elección, especialmente cuando se trata de estar atrapado en un espacio confinado por horas con gente potencialmente terrible. Supuse que los 800 pesos extra por el asiento de ventana eran como comprar un seguro contra otra situación tipo Rogelio, y mi salud mental definitivamente valía esa inversión. Además tendría una mejor vista durante el despegue y aterrizaje, lo cual era un buen extra además de los beneficios prácticos. Una compañera llamada Jennifer mencionó durante un descanso para el café que tenía un vuelo próximo para una boda familiar, y estaba nerviosa por quedarse atrapada junto a un compañero de asiento difícil. Había escuchado sobre mi experiencia con Rogelio, y preguntó si tenía algún consejo para manejar la situación si le pasaba a ella. Le dije que lo más importante era mantener la calma y no dejar que el mal comportamiento de alguien te haga perder la compostura, porque entonces te conviertes en el problema ante los ojos de todos. Le expliqué que debería documentar todo si alguien estaba siendo irrazonable, como tomar fotos de ellos invadiendo su espacio, o grabar video de ellos poniendo videos ruidosos sin audífonos. Los sobrecargos son más propensos a ayudar si tienes evidencia, y la presentas calmadamente en lugar de ponerte emocional. También le conté sobre la estrategia de reflejar el mal comportamiento de vuelta a la persona, pero haciéndolo de formas que parezcan accidentales o justificadas para que no puedas meterte en problemas. Si alguien invade tu espacio, tú invade de vuelta. Si son ruidosos, puedes ser ruidoso también dentro de las reglas. La clave es usar sus propias tácticas contra ellos mientras mantienes la negación plausible. Jennifer anotó mi consejo y dijo que se sentía mucho más segura sobre su vuelo ahora, sabiendo que tenía opciones si alguien trataba de hacer su viaje miserable. Recibí un mensaje a través de mis redes sociales en septiembre de alguien que había leído mi publicación sobre la situación de Rogelio. Dijeron que usarían mis técnicas en su propio vuelo la semana pasada con gran éxito. Este chico llamado Andrés había estado sentado junto a una mujer que seguía dándole codazos y ocupando ambos descansabrazos mientras se quejaba de que él era demasiado alto y debería haber comprado un asiento de primera clase. Recordó mi historia y empezó a reflejar su comportamiento, desparramándose cada vez que ella lo hacía y asegurándose de reclamar el descansabrazos cada vez que ella trataba de dominarlo. Cuando ella se quejó con la sobrecargo, él calmadamente explicó que solo estaba igualando su energía y manteniéndose dentro de los límites de su asiento. La sobrecargo pudo ver lo que estaba pasando y le dijo a la mujer que necesitaba quedarse en su propio espacio, lo que hizo que todo el vuelo de Andrés fuera mejor. Me agradeció por compartir mi historia y dijo que le dio la confianza para enfrentarse a una pasajera grosera en lugar de simplemente sufrir en silencio por 5 horas. Leer su mensaje me hizo sentir que la situación de Rogelio tuvo efectos positivos más allá de solo mi propia experiencia.
Si mi historia ayudó a otras personas a desarrollar la confianza para poner límites con gente difícil, entonces lidiar con las tonterías de Rogelio en realidad había contribuido con algo valioso al mundo. Mirando hacia atrás en toda la experiencia ahora, estoy genuinamente contento de que sucediera, aunque fue miserable mientras lo vivía. La situación me enseñó lecciones importantes sobre defensa propia y resolución creativa de problemas que he usado en otras áreas de mi vida. Rogelio fue absolutamente terrible, e hizo ese vuelo mucho más difícil de lo que necesitaba ser, pero lidiar con él me hizo más fuerte y más seguro al manejar gente difícil. Aprendí que no tienes que aceptar el maltrato solo porque la confrontación se siente incómoda y hay formas de defenderte que no requieren agresión o perder los estribos. La experiencia me mostró que las respuestas estratégicas y mantener la calma bajo presión son mucho más efectivas que ponerse emocional o simplemente quejarse con las figuras de autoridad. También aprendí el valor de tener testigos y documentación, porque otros pasajeros viendo el comportamiento de Rogelio primero hizo imposible para él pintarme exitosamente como el problema. Más importante aún, aprendí que la gente prepotente como Rogelio cuenta con que los demás sean demasiado educados o tengan aversión al conflicto para defenderse. Y una vez que les muestras que estás dispuesto a igualar su energía, a menudo se echan para atrás o al menos dejan de ser tan horribles. Estoy planeando mi próximo viaje ahora y en realidad esperando vuelos suaves y aburridos con pasajeros considerados que respeten el espacio personal y sigan las reglas básicas de cortesía. No quiero otra situación tipo Rogelio porque lidiar con él fue agotador y requirió demasiada energía mental para un simple vuelo. Pero también estoy completamente preparado si me encuentro con otro patán prepotente que piensa que las reglas no aplican para él. La diferencia entre ahora y antes del incidente con Rogelio es que sé exactamente qué hacer y no dudaré en defenderme. Tengo mis estrategias listas, entiendo cómo documentar el mal comportamiento y tengo confianza en mi habilidad para reflejar tácticas de vuelta a pasajeros problemáticos mientras me mantengo dentro de las reglas. También he aprendido a empacar botanas interesantes en cada vuelo, no necesariamente el arsenal extremo de queso que desplegué contra Rogelio, pero suficiente variedad para tener opciones si alguien decide ponerme a prueba. Esa preparación me da tranquilidad cuando viajo, sabiendo que no estoy indefenso si alguien trata de hacer mi vuelo miserable. Puedo disfrutar mis viajes sin ansiedad sobre conflictos potenciales porque me he probado a mí mismo que puedo manejar lo que sea que surja. La historia de Rogelio se ha convertido en mi ejemplo favorito de cómo a veces el universo entrega el karma perfecto, especialmente cuando le ayudas con un poco de mezquindad estratégica y accidentes bien cronometrados. La vida es demasiado corta para dejar que la gente prepotente te haga miserable, y estoy contento de haber aprendido esa lección a 10.000 metros de altura con un arsenal de queso apestoso y la cantidad perfecta de turbulencia. Toda la experiencia me recordó que no tienes que ser un tapete solo porque la sociedad nos dice que seamos educados y evitemos el conflicto. A veces la respuesta más satisfactoria al mal comportamiento es darle a la gente exactamente lo que están repartiendo, solo amplificado lo suficiente para que finalmente entiendan lo desagradables que están siendo. Rogelio nunca se disculpó ni reconoció que su comportamiento estaba mal, pero definitivamente entendió para el final de ese vuelo que meterse conmigo fue un gran error. Cada vez que cuento esta historia en fiestas o doy consejos a amigos lidiando con gente difícil, recuerdo ese momento cuando la cara de Rogelio se puso verde por mi selección de quesos y se dio cuenta de que había elegido a la persona equivocada con quien meterse. Ese recuerdo me hace sonreír cada vez.